Hola, buenos días. Qué bueno estar con ustedes, con una iglesia hermana. No los he visitado mucho, pero oramos constantemente por ustedes en el Redentor. Es un placer estar con ustedes y también encontrarme algunos amigos, Emilio e Isabel. Qué bueno verles por acá. Y bueno, también algunos que ya nos hemos visto en algunas ocasiones. Es un placer para mí estar con ustedes y poder compartir la palabra el día de hoy. Y me gustaría que me acompañaran a Éxodo capítulo 22, versículos 20 al 33. Éxodo, 23, versículos 20 al 33. Lo voy a leer en la NBI, no sé si se puede, hermanos. NBI, ok, muy bien. Y bueno, si tienes otra versión, no te preocupes, puedes seguirme con tu vista y con la versión que tengas. La palabra del Señor dice así: Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes te opongan. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar, tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. No te postres ante los dioses de esos pueblos, no les rindas culto ni imites sus prácticas. Más bien derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. En tu país ninguna mujer abortará ni será estéril. Yo te concederé larga vida. En toda nación donde pongas el pie haré que tus enemigos te tengan miedo, se turben y huyan de ti. Delante de ti enviaré avispas para que ahuyenten a los heveos, cananeos, hititas. Sin embargo, no los desalojaré en un solo año, no sea que al quedarse desolada la tierra aumente el número de animales salvajes y te ataquen. Lo desalojaré poco a poco hasta que sea lo bastante numeroso para tomar posesión de la tierra. Extenderé las fronteras de tu país desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo y desde el desierto hasta el río Éufrates. Pondré bajo tu dominio a los que habitan allí y tú los desalojarás. No hagas ningún tratado con ellos ni con sus dioses. Si los dejas vivir en tu tierra, te pondrán una trampa para que los adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí. Esa es la palabra del Señor. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, aquí estamos nuevamente delante de ti, Señor. No como expertos en tu palabra, Señor, sino como necesitados de la misma, Señor. Que esta mañana tú abras nuestro entendimiento, Señor, que al escudriñar tu palabra, al hablar de tu palabra, tu Espíritu Santo arroje luz sobre nuestros ojos, Señor. Que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, pero que también nuestros corazones puedan abrazar tu palabra, Señor. Dispón nuestras vidas para oírte, Señor. Que obedezcamos, amemos tu palabra. Que a pesar de la debilidad del predicador, a pesar de sus limitaciones, Señor, tú seas exaltado por la obra de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Da gracia al que escucha, da gracia al que habla, Señor, pero que todos seamos edificados por tu evangelio. Señor, te doy tantas gracias, porque hoy podemos reunirnos con nuestros hermanos de Coyoacán y adorarte, exaltarte y recordar, Señor, quién eres tú para nosotros, lo que tú has hecho. Y como oraba José, Señor, no es porque seamos obedientes. Somos más pecadores de lo que imaginamos. Haznos comprender tu amor, Señor. Haznos comprender la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. Que nuestras vidas sean transformadas, Señor. Que nuestros corazones se inclinen a ti. Aleja, Señor, nuestros ídolos, ayúdanos a luchar en contra de ellos. Que pongamos otra vez en ti nuestra esperanza. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Mis hermanos, se dice que en una de las muchas batallas dirigidas por el duque Wellington, parte de su ejército estaba retrocediendo al enemigo porque parece que la guerra se estaba poniendo muy fea. Entonces el duque viene para con sus soldados y uno de sus soldados ve al duque y les dice a todos: miren, ahí viene el duque Wellington. Y exclamó este soldado: prefiero luchar al lado del duque que ver llegar a toda una brigada de refuerzo.
Los demás soldados, al ver que el duque ya estaba ahí, gritaron unánimes: el duque nunca ha sido derrotado y no lo será por nuestra culpa. Entonces avanzaron con ímpetu a la guerra y derrotaron a sus enemigos. Yo te pregunto, ¿cómo no dirigir a un hombre que te inspire esa confianza, ese valor fuerte, experimentado, sabio, un líder? O si lo prefieres, algunos que nos gusta El Señor de los Anillos, en la tercera película, mi favorita, en el tercer libro también, Aragorn dice estas palabras: frente a Mordor, frente a la batalla final, obviamente los hombres están temerosos ante los monstruos que están del otro lado. Y él les dice lo siguiente: veo en su mirada el miedo que encogería mi corazón. Pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera, en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad, pero hoy no es el día. En que una horda de lobos y escudos rotos efectuará la consumación de la edad de los hombres, pero hoy no es el día. En este día lucharemos por todo aquello que vuestro corazón ama. De esta buena tierra les llamo a luchar, hombres del oeste. ¿Y qué dice al final? ¿Por quién? Por Frodo. ¿No han visto la película, hermanos? Han roto mi corazón. Pero, ¿cómo no luchar con un líder así, que te inspira esa confianza? Queremos seguir esos hombres que son humildes, empáticos, que tienen autoridad, esos líderes que nos aseguran que al seguirlos tenemos un buen destino. Cuando un líder es respetado por su liderazgo, su carácter, aquellos que lo siguen, ¿cómo lo siguen? ¿Enojados? Lo siguen contentos a pesar de que la batalla sea muy dura. Lo siguen deleitosos porque saben que ese líder es sin igual. Fíjense, el texto que hoy tenemos por delante nos muestra un gran líder. Mucho más fuerte que el duque Wellington, mucho más inspirador que Aragorn. Este ángel o este líder es quien iría delante del pueblo para poseer la tierra prometida. Pero este ángel parece que es muy diferente a los otros ángeles mencionados ya en las Escrituras. ¿Qué tiene que ver este ángel con el pueblo de Israel? ¿Por qué es tan importante que los israelitas, como leímos, lo siguieran y lo obedecieran? Aún más importante, hermanos, quiero que hoy pensemos en esto. ¿Y esto qué tiene que ver también con nosotros el día de hoy? Porque cuando vamos al Antiguo Testamento, normalmente solemos ir al Antiguo Testamento ¿para qué? Para contar una buena historia, ¿no? Y pensamos que el Antiguo Testamento básicamente es una compilación de historias que nos enseñan buenas moralejas. Entonces abrimos nuestra Biblia, vamos a determinado texto del Antiguo Testamento y queremos decir ¿cuál va a ser la moraleja de esta historia? ¿No? Vamos con David, queremos ver qué David nos enseña de cómo hoy manejar nuestros negocios, cómo lidiar con nuestras relaciones. Y si bien es cierto que la Biblia nos da principios para todo eso, la Biblia es una historia, no solamente unas pequeñas historias. Nos narra una gran historia. Esa historia nos abarca a ti y a mí, aunque no lo creas. Este ángel tiene que ver con nosotros. Y para responder estas preguntas, mis hermanos, me gustaría pensar en 3 ideas con ustedes. Número 1, este sermón le he titulado El ángel de la conquista y veremos 3 puntos. Un ángel especial, un ángel conquistador, un ángel redentor. Número 1, un ángel especial. Número 2, un ángel conquistador. Y número 3, un ángel redentor. Fíjense otra vez, Éxodo 23:20. Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstele atención y obedécelo. No te rebeles contra él porque va en mi representación. O como dice la Reina Valera, mi nombre está en él y no perdonará tu rebelión. Hubo un tiempo en que, no sé si algunos ya tienen más tiempo en la fe, recuerdan que todo lo sobrenatural, el niño que fue al cielo, los que fueron al infierno, fue muy popular, ¿no? Algunos que fueron al infierno según vieron a Michael Jackson ahí bailando, a Selena cantando. Se escribieron libros, documentales sobre ángeles y estos temas generaban mucho interés. Y las personas estaban como que muy animadas en contar su experiencia. Yo vi a un ángel. Pero sin embargo, cuando lo decían no se vean asustadas.
Y cuando vemos a la Biblia, cuando encontramos a personas que tuvieron encuentros con ángeles, ¿cuál era su actitud? Voy a un podcast, voy a grabar mi visión o mi aparición de un ángel. ¿Qué hacían normalmente esas personas? Se escondían, ¿no? Se asustaban, incluso algunos se postraban y querían adorar a ese ángel, ¿no? ¿Y qué decía el ángel, por ejemplo, a Juan en Apocalipsis? Oye, levántate, yo soy un consiervo tuyo. Pero era normal que las personas que veían un ángel se aterraban. No iban por todo el mundo queriendo contar su experiencia, estaban realmente aterrorizados. Y en la Biblia se describe así a los ángeles, no como personas lindas, como en el Renacimiento. No sé si han visto cuadros del Renacimiento. ¿Cómo se pintan a los ángeles? Gorditos, ¿verdad? Sí, que un bebecito chiquito con sus cachetotes que lo quieres besar. Rojitos, sus mejillas, muy bonitos. Así eran los del Renacimiento, pero en la Biblia parece que no son así. Parece que son seres temibles. Ahora, el ángel que vamos a ver el día de hoy, o que vamos a estudiar en la palabra del Señor, es algo mucho más grande que cualquier ángel. Algunos comentaristas responden a la pregunta: ¿quién es este ángel? ¿Qué opinan ustedes, mis hermanos? ¿Quién será este ángel? Tengan cuidado, no vas a caer en una herejía, por favor. Los comentaristas del Antiguo Testamento dan por lo menos 5 respuestas ante la pregunta: ¿quién es este ángel? Número 1, algunos piensan que este ángel era la nube que guiaba a los israelitas de día y de noche, pero como algo inanimado, como un objeto. Lo que Dios estaba diciendo, según estos comentaristas, es que este ángel era una nube, un objeto meramente. Sin embargo, cuando estudiamos ese texto, como otros textos que vamos a estudiar, este ángel no es un objeto inanimado, es un ser vivo que se mueve, que habla. Entonces, creo que esta respuesta no es satisfactoria. Algunos otros dicen que el ángel podría ser una metáfora de la ayuda que Dios le estaba dando. Pero nuevamente es difícil que sea una metáfora meramente, puesto que este ángel haría ciertas cosas. Es un ser personal. No creo que esa sea la respuesta. Otros dicen que puede ser un ser humano. Algunos dicen que Moisés era ese ángel. Pero díganme, ¿Moisés entró en la tierra prometida? ¿Josué entró en la tierra prometida? Sí entró. Algunos dicen que fue Josué o es Moisés este ángel. Sin embargo, dice el texto que si ellos no obedecían la voz de este ángel, ¿qué iba a pasar? No les iba a perdonar su rebelión. Es decir, que este ángel podría que perdonar o no perdonar pecados. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, Josué era pecador al igual que nosotros. No creo que sea este ángel. Algunos otros dicen que a lo mejor es Miguel, un ángel de gran jerarquía, y como lo vemos en Judas 9, Apocalipsis 12:7, luchando contra el diablo. Sin embargo, este ángel no puede perdonar pecados, entonces no puede ser Miguel. Entonces, ¿quién es este ángel? La respuesta es que este ángel es algo más que un simple ángel. Yo les pregunto otra vez, ¿quién creen que sea? ¿Seguros? Ok, toma atención, Pepe, vamos al final a apedrear a los herejes. No es cierto. Nuestro texto dice que en este ángel iba a estar el nombre de Dios. Y el nombre para los hebreos no era simplemente poner un nombre, ¿no? No solamente es un nombre por ser un nombre, sino que ese nombre daba identidad y plena autoridad sobre una persona. Por eso dice Dios, si oyen su voz y lo obedecen, es decir que está diciendo, en otras palabras, que su nombre está en él, pero también cuando él habla es como si Dios hablara. En otras palabras, el nombre de Dios en él es lo mismo que decir Dios tiene la misma autoridad, y este ángel tiene la misma autoridad más bien que Dios mismo. Lo que Dios era, lo era el ángel. Mi nombre está en él. Juan Calvino, el reformador ginebrino, decía: esto me parece de suma importancia, que el nombre de Dios debe estar en él o en medio de él, lo que es equivalente a esto, que en él residirá mi majestad y por lo tanto poseerá tanto conocimiento de los corazones como el dominio y el poder del juicio. Fíjense, tendrá conocimiento del corazón y tendrá la capacidad para emitir juicio. Este argumento se refuerza cuando dice el texto que este ángel puede no perdonar pecados. Pero otro texto, vayan a Zacarías 3:4. Zacarías 3:4.
Fíjense lo que dice. Lo voy a leer otra vez en la versión NTV. Dice, así que el ángel del Señor, o el ángel de Dios, de Jehová, les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirles, quítenle las ropas sucias y Josué le dijo, como puedes ver, yo te he librado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Si leemos el contexto, el ángel que aparece aquí en los versículos anteriores, versículo 1, versículo 2, es el ángel del Señor. ¿Y qué le dice a Josué? Te he librado de tu culpa, te he perdonado los pecados. Este ángel tiene poder para no perdonar o para perdonar los pecados. Pero fíjense lo que dijo los fariseos algún día. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Lucas 21. Solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, si Dios solamente puede perdonar pecados, ¿por qué este ángel también puede perdonar pecados? Dios les dice, préstale atención a este ángel y obedécelo. Si te rebelas, él no perdonará tu rebelión. Incluso este ángel a veces es representado como Dios mismo. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Éxodo 3, 1. Dice, un día que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Versículo 2, hermanos. Y estando allí, ¿qué pasó? El ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas porque no se consumía, así que pensó, ¡qué increíble! Le voy a tomar una selfie. Dice, voy a ver por qué no se consume la zarza. Versículo 4. Cuando el Señor vio, a ver, ¿quién se le apareció? El ángel del Señor. Pero el versículo 4 intercambia ángel del Señor porque el Señor vio que Moisés se acercaba a mirarlo y llamó desde la zarza, Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió Moisés. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios. Recuerden, ¿quién se le apareció? El ángel del Señor. Pero este ángel dice, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, fíjense qué pasó. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es raro también, porque la Biblia dice, Jesús dice, a Dios nadie le ha visto. Pero Moisés le vio. La semana pasada estaba escuchando el sermón y veíamos en capítulo 24, Marco estaba predicando, que Moisés, Nadab y Abiú y Josué y 70 ancianos que estaban haciendo con Dios en el monte. Lo vieron. Y además que lo vieron, ¿qué hicieron? Se echaron unos taquitos, ¿no? Dice que comieron, hubo un banquete ahí con ellos. Sin embargo, la Biblia dice que a Dios nadie lo puede ver. Entonces, ¿a quién vieron estos israelitas? ¿A quién vio Moisés? ¿A quién vio a todos los personajes quienes se encontraron con este ángel del Señor? Porque Dios no lo puede ver jamás nadie. Sin embargo, algunos vieron a Dios. ¿Cómo explicamos eso? ¿Será que la Biblia se contradice? ¿Seguros? Fíjense lo que dice un erudito del Antiguo Testamento, John Mackay. Dice que los intérpretes cristianos, para responder esta pregunta, han identificado generalmente al ángel mencionado aquí como una revelación temporal, preencarnada, es decir, antes de venir a esta tierra, encarnarse como ser humano, de la segunda persona de la Trinidad. ¿A quién nos estamos refiriendo? A Jesucristo. Para animar al pueblo de Dios, es aquel que va guiando a su pueblo para protegerlo, a llevarlo al lugar que Él ha preparado para ellos. Entonces, podemos decir, ahorita vamos a ver algunos textos que respaldan esto, que el ángel que guiaba al pueblo, quien perdonaba al pueblo, quien hablaba como si fuese Dios, porque era Dios, pero aparte se distingue de Dios Padre, debe ser la persona del Hijo de Dios. Y creo, hermanos, en dicha interpretación no solamente porque los comentaristas lo dicen, sino porque hay ciertos pasajes que se presentan a Cristo muy, muy similares al ángel del Señor. Así como el ángel, Jesús nos habla con la autoridad de Dios. Fíjense cómo Dios habla en el Antiguo Testamento. Isaías 46:3. Oídme, casa de Jacob. Óiganme, autoridad de Dios. Y en Lucas 9:35, cuando Jesús es bautizado por Juan, ¿qué sucede? Pasa algo sobrenatural, ¿recuerdan?
Ve una paloma en representación del Espíritu Santo. Pero no solamente eso. ¿Qué sucede? Hay una voz. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué más dice, hermanos? A Él oíd. Escúchenlo a Él. Nuevamente el pasaje que leímos hace un rato. Escuchen al ángel, obedézcanlo. A Él oíd. Como el ángel del Señor, Jesús lleva el nombre de Dios en Él. Dice Hebreos 1:3 que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la forma del Dios invisible. Es decir, ¿cómo se puede ver a un Dios invisible? Hay alguien que lo representa. Hay alguien que sí podemos ver en un sentido. Dice Hebreos, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, la misma esencia. También dice Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la forma del Dios invisible. Ustedes conocen el credo de Nicea, ¿verdad? Y no me vayan a decir, es que eso es de los católicos romanos. Ese credo fue escrito por la iglesia cristiana. Fíjense lo que dice, hablando de Jesucristo. Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado pero no creado, de la misma naturaleza ¿de quién? Del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Él es Dios verdadero de Dios verdadero, luz de luz, de la misma naturaleza del Padre. Y así como el ángel tiene la capacidad para perdonar pecados, Cristo también tiene esa capacidad. Un día mientras Jesús estaba haciendo milagros, vinieron algunos amigos con un paralítico. ¿Y qué hicieron, mis hermanos? Había una multitud, imagínense, ¿no? Y los amigos de este paralítico querían que su amigo sanara. La fe y la desesperación hizo que literalmente rompieran el tejado de esa casa y bajaron a este amigo. ¿Y qué dijo Jesús? En Lucas dice, amigo, tus pecados te son perdonados. Pero Marcos da otra palabra. Dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces los fariseos dijeron, ¿what? Solamente hay alguien que puede perdonar pecados. Y tú, siendo un hombre, le estás diciendo a este hombre paralítico, tus pecados son perdonados. Ahora, yo la verdad es que yo vería a Jesús, si yo fuera su amigo, yo no te lo traje aquí para que le dijeras, tus pecados son perdonados, ¿no? Yo te traje aquí para que los sanaras. Pero Jesús ve la necesidad mayor de este hombre. Y le dice, tus pecados te son perdonados, así como el ángel Jesús tiene la capacidad para perdonar pecados. Así que el ángel que guiaba al pueblo de Dios era Cristo mismo antes de encarnarse, nuestro gran capitán, como dice un himno. El Señor marchando va y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará, su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar, en mi vida el capitán es Cristo. Cantaremos ante su presencia, no hay arma que nos pueda derrotar. Por lo tanto, mis hermanos, los israelitas deberían estar confiados, pues su capitán no es un hombre, no es Moisés, no es Josué. Su capitán no es un ángel, no es Miguel, no es un serafín. Su capitán es Cristo, el ángel, el Señor de la conquista. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Un ángel conquistador. Versículo 22 en adelante, si me acompañan. Éxodo capítulo 23. Versículos 22, 31. Fíjense lo que dice. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar, tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos, jebuseos. No te inclines ante los dioses de esos pueblos, no les rindas culto ni imites sus prácticas, más bien derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Adora al Señor tu Dios, Él bendecirá tu pan y tu agua, yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Tenemos que notar, mis hermanos, que la esperanza de conquistar la tierra no se halla en el poder, en el ejército ni en la sabiduría del pueblo. ¿Dónde ellos deberían poner su confianza? En Dios, específicamente en este caso en aquel que iba en representación de Dios, cuyo nombre estaba en él, que era el ángel.
Ellos no debían confiar en su fuerza, su esperanza debería estar en el Señor. La salvación no vendría por ellos, vendría por el Señor. Fíjense lo que Dios le dice, escuchen atentamente, Deuteronomio 7, 17 al 18. Dios les dice, tal vez te preguntes, ¿cómo yo puedo expulsar estas naciones si son más numerosas que yo? Pero no temas, recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo contra el faraón y contra Egipto. Lo que Dios les dice es que si Dios ya había derrotado un imperio poderoso, Dios lo podría ver y lo va a hacer otra vez. Así que ellos no deberían preguntarse, ¿y cómo vamos a hacerle? No tenemos fuerza, no tenemos tecnología bélica, no tenemos nada de eso. ¿Qué deberían ellos hacer? Mis hermanos, Dios fue fiel, introdujo a los israelitas, ¿cierto? Pero por ellos, porque eran inteligentes, porque eran obedientes. Mis hermanos, la fidelidad de Dios es para siempre. ¿A qué le temes, mi hermano, este día? ¿En dónde se refugia tu corazón cuando te dan un pronóstico que no esperabas de tu salud, de un familiar a quien amas? ¿Hacia dónde corres cuando las personas que amas te traicionan? ¿Hacia dónde miras cuando ya no queda nada en tu cuenta bancaria? ¿En quién confías cuando no hay nadie más en quien confiar? Estos israelitas deberían ver al Señor así como nosotros, mis hermanos. Él es el que conquistaría y aplastaría a sus enemigos poderosos, pero porque Dios es todopoderoso, no porque ellos lo sean, sino porque el ángel que va delante de ellos es poderoso. Ellos deberían derrotar ¿a quiénes? A los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos, jebuseos, a todos los feos de esas naciones. Ellos deberían derrotarlos, pero obviamente se veían muy sobrepasados en número. Incluso cuando fueron a ver las tierras, dijeron, la verdad es que la tierra está muy cool, pero hay unos gigantes ahí bien tremendos. Y algunos pueden pensar, pero ¿por qué destruye Dios a esos pueblos? ¿Por qué no los perdonó? ¿No? Por idólatras, dice Emilio. Yo les pregunto, ¿pero los israelitas no eran idólatras también, Emilio? ¿Por qué no destruye también a los israelitas? Es más, no los destruye, sino que les dice, yo les voy a dar la tierra de esos idólatras, como dice Emilio. Es interesante esto. Pueblos que vivían en oposición al Señor y por ello Dios les estaba dictando un juicio. Dios los estaba enjuiciando y en eso Dios no cometía ningún mal. Dios sigue siendo justo, ¿están de acuerdo? Lo que ellos merecían y todos merecemos es la muerte. Así que Dios no estaba siendo injusto. Algunos escépticos y ateos que atacan nuestra fe nos preguntan, ¿no es acaso injusto que Dios realmente matara a los cananitas? Dios es un genocida, se nos dice. Como si Dios hubiese exterminado, expulsado a personas inocentes. Pero no, Dios no es injusto en ninguna manera, hermanos. Él estaba actuando de acuerdo con su perfecta justicia sobre personas que habían pecado abiertamente en contra de él. Por eso escribe un erudito del Antiguo Testamento, Desmond Alexander: la imagen de Dios expulsando estas naciones nos remonta a cómo Dios expulsó en el jardín del Edén ¿a quiénes? A Adán y a Eva. Y también Dios expulsa a Caín por haber matado a su hermano Abel. Entonces lo que Dios estaba haciendo al expulsarles no es algo injusto, hermanos. Es más bien la justicia de Dios aplicada sobre el pecado. Dios no estaba expulsando a personas buenas, sino, como dice Emilio, idólatras, con prácticas tan aberrantes como matar a sus hijos, a dioses falsos, relaciones sexuales antinaturales, idolatría, brujería. Así que no eran personas perfectas. Y ahora estamos en peligro de pensar entonces por qué Dios no destruyó a los israelitas y decir, a lo mejor eran mejor que ellos. ¿Lo eran realmente, mis hermanos? Por eso Dios los eligió entre todas las naciones y les dijo, ustedes van a poseer esa tierra porque son los mejores. Los israelitas le fallaron a Dios una y otra vez.
una y otra vez. No eran mejor que los pueblos paganos, sus corazones. De hecho, estaban muy tentados a correr tras uno y otro de los ídolos. Les voy a hacer un spoiler, pero más adelante en esta serie, Dios, fíjense, están delante de la montaña del Señor, donde Dios está con truenos, relámpagos, escuchan la voz del Señor. Algunos vieron al Señor, algunos comieron con el Señor. Y después de que Moisés sube y antes de bajar, ¿qué estaba sucediendo? El pueblo había hecho un ¿qué? Habían visto a Dios, hermanos. Explíquenme eso. Y ahora estaban adorando un becerro de oro. Por eso Dios les dice, deben escuchar a este ángel y no debe inclinarse a esos dioses. ¿Por qué Dios les dice, Dios le dice eso al pueblo? Porque sabía que sus corazones eran dados a la idolatría. Una y otra vez le dieron la espalda al Señor. Una y otra vez quebrantaron el primer mandamiento. ¿Y cuál es ese primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, por favor, sean honestos. Levante la mano quien ha cumplido ese mandamiento. Un hermano allá, una hermana. ¿Alguien más? Creo que tenemos que reconocer, si somos honestos, mis hermanos, que todos hemos roto ese mandamiento. Los israelitas lo habían roto una y otra vez. Y nosotros también lo hemos hecho, mis hermanos. Los israelitas no eran muy diferentes a los cananitas, pero ¿sabes qué? Tú y yo tampoco somos tan distintos, ni a los cananitas, ni a los israelitas. Así como antes mataban bebés, hoy sigue sucediendo exactamente lo mismo. El mundo no ha cambiado mucho, más bien el corazón del hombre no ha cambiado. Somos, como diría Juan Calvino, una fábrica ¿de qué? De ídolos. Y tú dirás, no, discúlpeme hermano extraño que viene a predicar hoy. Yo no adoro ídolos de bronce ni de plata. Por favor, yo vivo en el siglo XXI, tengo doctorados, maestrías. Yo no hago eso tan aberrante y tan cavernícola. Por lo tanto, yo no necesito salvación. De hecho, yo guardo muy bien la ley. Yo no soy infiel a mi esposa, yo doy el gasto, yo proveo, yo a los que los viene bien les doy 20 pesos. Yo soy bien honesto, bien generoso. Una vez se le acercó a un joven a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para qué? Para heredar la vida eterna. Jesús dijo, pues está bien fácil, obedece todos los mandamientos. Si el joven no hubiese sido honesto, ¿qué hubiera dicho? La mera neta, Jesús, es que no. Pero dijo, claro que los obedezco. Es más, no ayer, desde joven los he obedecido. Maestro, todo lo he guardado. Y Jesús le dice, ¿en serio? Entonces, si lo has guardado, si amas al Señor con todo tu corazón y si amas a tu prójimo como a ti mismo, vende todo lo que tienes. Eso sería fácil para alguien que ama a Dios con todo su corazón y ama a otros más que a sí mismo. Lo que Jesús le revela es que, oye, has cumplido, pero en tu corazón estás adorándote a ti. Así que, mis hermanos, aunque no adoremos a una estatua, aunque no adoremos a un ídolo de bronce, nuestros corazones aman más otras cosas que al Señor. No somos tan diferentes a los israelitas. Solemos amar y adorar más otras cosas. Por ejemplo, nuestro estado financiero. ¿Cómo se siente cuando nos depositan nuestra quincena? Cuando nos dan un bono, ¿no? Que llega Navidad y sabes que eso va a ser glorioso. Así se siente un poco la salvación, ¿están de acuerdo? Cuando te dan 10,000, 20,000 pesos, eso, wow. Y hay varios ceros en tu cuenta, eso te hace sentir glorioso. Y cuando se te quita o cuando lo pierdes, ¿qué sucede? Te rompes, te desmoronas. Hombres, ustedes saben. Cuando tú tienes que ser el proveedor y pierdes tu trabajo, ¿qué sucede en tu corazón? ¿Qué sucede? Te inhabilitas totalmente. ¿Alguno de aquí ha pasado eso o solamente yo? Te estancas, te paralizas. Porque tu esperanza completamente a veces descansa en eso. Ahí te das cuenta cuando confías en Dios. No cuando Marco te hace un examen de teología. Es cuando no te queda nada más que Cristo.
Adoramos, así como el joven rico, nuestra riqueza, nuestra familia, nuestra posición social, nuestra imagen, el romance, ¿no es cierto? ¿Cómo se siente cuando todas las cosas con tu esposa van bien? Eso se siente como la salvación, ¿están de acuerdo? Cuando pasa, te sonríe, la besas, esto, y viene un conflicto. Se siente terrible. Cuando ella te falla, tú le fallas. Porque tu base del matrimonio a veces no es el pacto matrimonial. Tu base del matrimonio es, como recordaba Marco la semana pasada, el desempeño perfecto que tenga esta persona. Tendemos a idolatrar otras cosas más que a Dios. Fíjense, por lo tanto, los israelitas no poseerían esta tierra por sus méritos o porque no eran idólatras, sino porque Dios es fiel a su pacto. Escuchen Deuteronomio 7. El Señor se encariñó contigo y te eligió. Le está hablando al pueblo de Israel. Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos, lo hizo porque te ama. Y ojo aquí, quería cumplir su juramento a tus antepasados. Dios no te destruyó no porque fueras numeroso. Dios no te eligió y se encariñó contigo porque fueras bueno. Dios es fiel a su juramento. Dios es fiel a su pacto. El pacto que hizo con Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones. Por lo tanto, Dios los iba a meter a esa tierra no porque ellos fueran mejores, sino porque Él es bueno y lleno de gracia. Él debió haber destruido a los israelitas al igual que los cananitas, pero Dios decidió mostrar su favor y su gracia especial sobre un pueblo rebelde, sobre un pueblo pecador, sobre un pueblo incrédulo, sobre un pueblo idólatra. Hermanos, ¿nos podemos reconocer igual de necesitados de salvación que esos israelitas el día de hoy? ¿O estás confiando quizá en tu religiosidad? ¿O estás confiando y necesitando otra vez a Cristo? Los israelitas podían decir solamente, como el salmista: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación, solo Él es la roca y mi salvación, Él es mi protector, por lo tanto jamás he de caer. Mis hermanos, tenemos que comprender una vez más que Dios no nos salvó y nos amó porque fuéramos mejores que otros. De hecho, Él murió cuando éramos sus enemigos. El Señor nos ha salvado por medio de Cristo, pero por pura gracia, mis hermanos. Él es el gran redentor y gran conquistador, no nosotros. Lo siento, mis hermanos, pero esta mañana no es un recordatorio de que tú eres un gran campeón. El recordatorio es que el gran campeón, nuestro capitán Cristo, nos ha salvado por gracia, y eso es lo que necesitamos escuchar. Y eso nos lleva a nuestro último punto: un ángel redentor. Dios les dice: no te rebeles contra él, porque va en representación mía y no te perdonará tu pecado. Al leer este texto me surge la pregunta: ¿por qué Dios no va directamente con ellos? Yo me pregunto, ¿por qué tiene que enviar un ángel? O a su ángel, al ángel con mayúscula. ¿Alguna idea, hermanos? Si hago muchas preguntas, se darán cuenta que soy maestro realmente, por eso hago muchas preguntas. Pero ¿por qué Dios no va con ellos directamente? Si lo queremos poner en palabras más entendibles, ¿por qué el Padre no va con ellos directamente? Exactamente, porque nosotros somos 1000 veces pecadores y Dios es 3 veces santo. Es común que cuando Dios se revela y se aparece a alguien en la Biblia, Dios envía a su ángel. Por ejemplo, esto sucedió con Abraham en Génesis 22. El ángel del Señor le dice: entrégame a tu hijo. Y después vemos que en el monte, cuando ellos estaban en ese monte, el ángel del Señor dice: ya no hagas nada, no sacrifiques a tu hijo, yo sé que me temes. El ángel del Señor es aquí también catalogado como Dios. Cuando Agar, la sirvienta de Sara, estaba preocupada, huía de su dueña, y entonces el ángel del Señor le da promesas. El ángel del Señor se aparece y Agar dice: ciertamente he visto a Dios y no he muerto. A Jacob también se le aparece ángel, a Moisés, a Manoah, el padre de Sansón, Jueces 13. Dios se encuentra con ellos, pero no directamente. Lo hace a través de un mediador, que es el ángel del Señor. ¿Por qué? Porque como Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le dice: oye Dios, quiero verte, ¿qué es lo que Dios le dice?
no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Es por ello que se necesita un mediador. Como la semana pasada, ellos también dice que vieron los pies de Dios, comieron con Dios. Pero mis hermanos, ¿a quiénes vieron? ¿A quiénes vieron esos israelitas? Si somos honestos, no podemos acercarnos a Dios. Pero hay un mediador que es Cristo Jesús. No te aceptará Dios y no podrás acercarte a Dios aparte de Cristo. No puedes, es más, ni siquiera quieres, a menos que Él por gracia te acerque a sí mismo por medio de Cristo. Solo así podemos ver a Dios, porque a través de Cristo podemos conocer al Padre. Una vez Felipe le dijo a Jesús: Jesús, muéstranos al Padre. Jesús no le dio una cachetada, pero le dijo: el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. ¿Por qué es capaz Jesús de decir esto? Porque también Jesús dijo en Juan 10:30, porque el Padre y yo somos uno, una misma esencia, Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado pero no creado, de la misma naturaleza del Padre. Yo, en otras palabras, dice Jesús, yo soy uno con Dios. Por eso Jesús decía: por medio de mí pueden ver al Padre. ¿A quién le hubiera gustado estar en el monte Sinaí al recibir las tablas de la ley? Los israelitas, cuando lo vieron, dijeron a Moisés: Moisés, dile a Dios que, mira, tú ve con él, nosotros estamos tranquilitos acá abajo. Porque era terrible la santidad que había en el monte y su pecaminosidad cada vez era más aguda. Incluso, fíjense hermanos, el ángel del Señor debía destruir al pueblo, pero vez tras vez, ¿qué hace el ángel del Señor? ¿Lo destruye la primera vez que pecan? Los perdona una y otra vez. Incluso después vemos en Josué que cuando los israelitas pecan en contra de Dios, y lo vemos también en Jueces, pecan, ¿y qué Dios hace, hermanos? Los israelitas le dieron la espalda al Señor y adoraron los ídolos. ¿Y qué Dios hacía? ¿Los destruía? Les enviaba jueces para salvarlos. Una y otra vez el pueblo pecaba y una y otra vez el pueblo era salvado por el Señor. Pero no por ellos, era porque Dios era fiel a su pacto. Fíjense, algo muy interesante es que este ángel debería no perdonar su rebelión. Y algunos críticos que dicen: no, este ángel no puede ser Jesús, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo, ¿no es cierto? Algunos dicen: no puede ser Jesús, puesto que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Cómo puede ser también un juez? Y la respuesta es que Cristo es tanto Salvador como un Rey que viene a dar justicia. Mis hermanos que estamos aquí y amigos que nos visitan por primera vez, hoy Cristo está como aquel que nos salva de nuestros pecados por medio de su muerte. Hoy Jesús está como Salvador, listo para dar perdón. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. En su primera venida Él no vino a dar justicia, Él vino no solamente a guiarnos, Él hizo posible nuestro acceso a Dios. Ya no está restringido para algunos cuantos. Ahora podemos acercarnos por medio de Cristo al Señor. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero un día vendrá como Rey y como un león a juzgar a sus enemigos y a por fin a restaurar esta tierra caída llena de pecado. Cristo es el ángel del Señor. Cristo es el guía que nos lleva a una mejor ciudad que Canaán. Nos lleva a la Jerusalén celestial más hermosa, hermanos, de lo que nuestras palabras o mis palabras pueden decir. La tierra de Canaán cumplía un propósito. Dios evidentemente puso a los israelitas en esta tierra porque era el centro donde muchas superpotencias tenían que pasar sobre Israel, o sobre Canaán más bien. Y ellos conocerían la gloria del Señor a través de esa ciudad. Pero esa ciudad apuntaba a una ciudad más gloriosa, donde ya no hay necesidad de templo, porque la gloria del Señor es su templo, la presencia de Dios.
Canaán nos apunta a una ciudad mucho mejor, mis hermanos. Y se acerca el día que esa ciudad vendrá. No, nosotros no viviremos en el cielo para siempre. La Biblia dice que la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, ¿qué hará? Descenderá. Y ahí viviremos con Cristo para siempre. Mis hermanos, este no es el fin. Si hoy el Señor nos llamara a su presencia, déjame decirte, hoy no es el fin. Por último, mis hermanos, una de las escenas más preciadas para mí del Señor de los Anillos es cuando Gandalf está con Pippin en una gran batalla. Parece que van a perder. Entonces Pippin le dijo a Gandalf: yo nunca pensé que este sería el final. Y Gandalf le pregunta: ¿final? Perdóname, ¿final? No. El viaje no termina aquí, le dice Gandalf. La muerte solo es otro camino, uno que todos vamos a recorrer. La cortina de lluvia gris del mundo se abre y se transforma en plata y cristal. Después lo ves. Y dice Pippin: ¿qué ves, Gandalf? Blancas costas. Y más allá un país lejano y verde luz en un amanecer, suspirando aquel día. Pippin entonces lo ve sonriendo y le dice: no está nada mal. Gandalf le dice a Pippin: no está nada mal. Mis hermanos, no estará nada mal la Nueva Jerusalén. Sabes, nuestra confianza que llegaremos ahí no está en nosotros. Cuando tú le preguntas a un hermano, incluso de muchos años en la iglesia: ¿estás listo para ir al cielo o para morir? ¿Qué es lo que te contestan? Yo creo que sí. A lo mejor sí. Pues ya tengo tanto tiempo de cristiano. No es porque tú eres bueno que tú irás a la Nueva Jerusalén o tendrás una tierra imperecedera, como lo menciona Apocalipsis 20:21, sino que es porque tu gran capitán te lleva seguro ahí, mis hermanos, a una ciudad donde será expulsado no solamente el cananita, el fereceo, ahí será expulsado el dolor, la enfermedad, el pecado, la maldad, Satanás. ¿No anhelas ese día, hermano? El día en que todo sea mucho mejor. No en una ciudad que podamos perder por la invasión del enemigo. No un lugar cuya gloria se desvanece como sucedió en Canaán. El lugar que será nuestro hogar será un hogar donde estaremos cara a cara con Dios. La visión beatífica, como se le llama. Una visión donde tú estarás delante de Dios. Y el pecado solamente será un recuerdo del pasado, eclipsado por la gloria que nos espera por medio de Cristo en aquel día, mis hermanos. Si tú estás aquí y no confías en Cristo, yo te invito a que pongas tu esperanza en algo mucho más sólido que tus finanzas. Que pongas tu esperanza en algo mucho más duradero que un matrimonio. Y yo estoy recién casado, pero suficiente tiempo para darme cuenta que yo no puedo satisfacer completamente a un corazón que fue creada para Dios. No puedes satisfacerte en estas cosas. Cristo es la única roca segura. Y lo glorioso de la Nueva Jerusalén no será la Nueva Jerusalén. Lo más glorioso de la Nueva Jerusalén es que Dios estará con su pueblo, hermanos. Ya no tendremos que usar velo como Moisés. Ya no tendremos que temer la gloria de Dios, puesto que Dios nos dará cuerpos resucitados y capacitados para estar con Él, verlo a Él. Y mis hermanos, discúlpenme, pero mi Biblia, que tanto amo, será, hermanos, ahora yo veré la realidad, no solamente en las letras. Yo veré a mi Salvador frente a mí. Todo dolor, toda lágrima, todo peso del pecado será eclipsado, eliminado absolutamente. Ya no tendré idolatría. Ya no amaré otras cosas más que a Dios. Por fin en aquel día le diré a mi Señor: te amo sin pecado, con toda sinceridad. Con todo mi corazón veré a Dios por medio de Cristo. Lo único que tenemos, mis hermanos, lo más glorioso, es que el ángel del Señor, el Señor mismo, está con nosotros. Y nadie, nada nos puede separar de ese amor. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir,
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, te damos muchas gracias. Señor, que tu palabra cree en nuestros corazones profunda adoración, Señor. Y anhelo de que venga ese día, Señor. Ayúdanos a poner nuestra esperanza en la vida eterna, Señor. Que nuestros ojos, Padre, y nuestros corazones puedan desprenderse cada vez más de nuestros ídolos, al pensar que tenemos una patria mejor que nuestras casas que hemos construido con tanto trabajo. Padre, que pongamos nuestra esperanza en una ciudad que no puede ser destruida por un terremoto, que no puede ser exterminada por un incendio. Que nuestra esperanza esté en ti, Señor, y en nuestro futuro contigo, Señor. Hoy podemos disfrutar ya de esa relación. Hoy podemos ya gozarnos en ti. Hoy ya somos tus hijos, Señor, y podemos tener una alegría de la gloria venidera. Podemos probarlo, Señor. Ya podemos disfrutarlo, pero qué anhelo que lo podamos disfrutar completamente, Señor. Qué glorioso será aquel día, más de lo que las palabras de un simple predicador pueden describir, Señor. Anhelamos ese día, Señor. Tu iglesia y tu espíritu dicen: ven, Señor, ven, Señor. Y mientras tú nos permites estar en esta tierra, permítenos vivir como peregrinos anhelando una patria mejor, Señor. Y mientras tanto, establecer tu reino en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra ciudad, en nuestra colonia, donde estemos, Señor, donde tú nos hayas puesto. Que por medio de Cristo podamos, Señor, vivir para tu gloria. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén.